Cuando el teléfono sonó, yo estaba regando mis geranios. El sol de la mañana ya caía fuerte sobre el patio y el agua chispeaba sobre las hojas, como si nada en el mundo pudiera ir mal. El tono de videollamada me sacó de ese pequeño momento de paz. Al ver el nombre de mi nuera en la pantalla, Aranza de la Vega, sentí un pequeño nudo en el estómago. No era miedo, era costumbre. Uno aprende a leer las tormentas en los ojos de ciertas personas. Contesté, y allí estaba ella, sonrisa blanca, labios pintados de un rojo perfecto, con ese tono agudo que siempre usaba cuando estaba a punto de soltar una bomba y esperaba que la celebraras. Eulalia cantó. ¡Sorpresa! Vendimos la casa del lago. Me quedé en silencio. Pensé que había oído mal. Aranza se rió como si acabara de decirme que ganó la lotería. Sí, la de Ciragüen. Para la boda de Ismeria. ¿No es hermoso? Ya tenemos el jardín, el banquete, hasta el saxofonista de San Miguel de Allende. Y todo gracias a ti. Apreté el vaso de plástico que tenía en la mano, hasta que se deformó. La tierra seguía mojándose a mis pies. La casa del lago. Mi casa. La única cosa que había comprado con mi nombre de soltera, Eulalia Benítez de Ríos, años después de enviudar. Nadie sabía que la había registrado así. Nadie preguntó. Y yo nunca lo ofrecí. Fue mi santuario, mi rincón de silencio. ¿Cuándo pasó eso? Logré decir, aunque mi voz me sonó ajena. Ayer ya cerramos todo con el notario. Y nos dieron una oferta increíble, casi el doble de lo que esperábamos. Ya está todo pagado para la boda de mi hermana. ¿Te imaginas Ismeria vestida de blanco, entrando entre lavandas y luces cálidas? Es el evento del año, suegrita. Y todo gracias a ti. Yo no dije nada, ni una palabra. Sonreí, porque a esta edad, a los 73, uno aprende a no regalarle sus lágrimas a cualquiera. Tomás me dijo que no la usabas hace años, añadió ella ahora bajando el tono. Y bueno, tú sabes, es mejor que le dé felicidad a alguien más que estar ahí, sola, olvidada. Sola, olvidada. Qué curioso que eso lo dijera quien nunca me llamó para preguntarme si necesitaba algo. Ni en mis chequeos médicos, ni en mis cumpleaños, ni siquiera cuando me caí en el baño. Y estuve una semana sin salir. La pantalla se movió y apareció Ismeria maquillada hasta para una videollamada. Gracias por el regalazo, Eulalia, eres una reina. No sabía que lo había regalado, dije sin cambiar el rostro. Ambas se rieron como si fuera una broma. Eres lo máximo, suegrita, repitió Aranza. Te mandamos besos. Pronto te enseñamos las fotos del lugar. Y la pantalla se apagó. Me quedé allí con la manguera aún goteando entre mis dedos. El sol ya no era amable. Era violento. Como sus palabras. Como su facilidad para tomar lo que no es suyo y envolverlo en cintas y sonrisas. Entré a la casa. Cerré las cortinas. Apagué el celular. Me senté frente a la mesa de madera donde aún quedaba una taza de café frío. No lloré. No grité. Solo pensé. ¿Qué fue lo que hice tan mal para que piensen que tienen derecho a todo lo mío? Me llamo Eulalia Ríos. Fui maestra de literatura durante 42 años. Crié a mi hijo sola después de perder a mi esposo por un infarto a los 48. No heredé tierras, ni joyas, ni empresas. Todo lo que tengo lo hice desde ceros, a punta de guardaditos de sobres escondidos entre libros de domingos sin postre. Y esa casa, la del lago, era mi pedazo de mundo. Nadie me lo regaló. Y sin embargo lo vendieron como si fuera una camiseta vieja que estorbaba en el closet. Respiré hondo. Me levanté. Fui al escritorio. Saqué la carpeta verde que no tocaba desde hacía años. Allí estaba todo el contrato original, el nombre legal, el registro catastral y, lo más importante, el nombre de la propietaria. No Aranza, no Tomás,
No nadie. Solo yo. Y esa fue la primera noche en mucho tiempo en la que dormí sin pastillas. Porque entendí que no era yo la que debía sentirse robada. Era ellos quienes estaban a punto de perderlo todo. La primera vez que vi aquella casa frente al lago fue por accidente. Yo iba de regreso a Cuernavaca después de visitar a una exalumna en Pátzcuaro y tomé la desviación equivocada. Terminé en un camino estrecho bordeado de árboles donde el aire olía a madera vieja y eucalipto. Cuando salí a la curva, el lago Tirajuén se desplegó frente a mí manso, casi inmóvil, con un brillo de espejo cubierto por nubes bajas. Y ahí estaba una cabaña blanca, con techo de teja roja pequeña, humilde, pero con una galería de madera que miraba directo al agua. Algo en mí, ese algo que llevaba años dormido desde la muerte de Emilio, se levantó. Yo tenía 51. No era rica. No era joven. Solo era una mujer viuda que había trabajado toda la vida dando clases de literatura y español en secundaria. Mi hijo Tomás ya vivía con Aranza desde hacía poco. Él había dejado de preguntarme cómo me sentía y yo había dejado de esperar que lo hiciera. Así que cuando la señora del terreno me dijo que estaba en venta porque sus hijos no querían esa cosa vieja, le pedí una tarjeta. 2 semanas después regresé con una bolsa llena de papeles, la ayuda de una abogada jubilada amiga mía, la única que no me cuestionó por querer algo solo para mí, y una decisión ya tomada. Registré la casa como Eulalia Benítez de Ríos, mi nombre de soltera, el que casi nadie usaba desde que me casé. No por capricho, por defensa. Los hermanos de Emilio siempre fueron de esos que preguntan cuánto cuesta todo, que miran los bolsillos ajenos como si tuvieran derechos sobre lo que uno ha juntado. Uno de ellos incluso insinuó después del funeral que lo mejor sería juntar todo en una sola escritura por si pasa algo. Ese algo era yo. En cambio, nadie preguntó por esa casa. Ni Tomás, ni su novia, ni los primos. Era como si no existiera. Y eso me pareció perfecto. A veces uno no quiere un castillo, solo un sitio donde no tenga que pedir permiso para respirar. Los fines de semana, cuando podía, manejaba hasta allá con una hielera pequeña, una novela y mi radio viejito, que solo agarraba estaciones de Morelia. Compré un sillón de segunda mano, un tapete tejido en Oaxaca, y cada rincón lo llené de cosas que no servían para nada, pero me hacían bien: frascos vacíos, una lámpara con forma de luna, una libreta con poemas sin terminar. Pasaban semanas enteras sin que pisara esa casa así, porque la vida llama, porque el cuerpo duele, porque hay facturas que se acumulan. Pero yo nunca dejé de pagar su predial, ni de mantenerla en regla, porque esa casa no era una inversión, era una promesa de que yo no me había disuelto por completo en los demás. Así que cuando Aranza dijo, vendimos la casa, algo más, que el orgullo se me quebró por dentro. Porque no solo habían tomado lo que no era suyo, habían despreciado la única parte mía que nadie les había tocado. La carpeta verde donde guardé los papeles estaba en el fondo de mi closet. Ahí, entre pañuelos viejos y recibos de luz, la saqué con manos firmes. Revisé cada página como si me estuviera contando la historia de una mujer que ya casi no recordaba. Y ahí estaba, firma con pluma azul, fecha, número de folio, y ese nombre, el mío, el que nadie pronuncia pero que sigue siendo mío. Yo no soy tonta, solo estuve callada demasiado tiempo. Y ahora esa casa no solo era una promesa, era prueba y era escudo. No fue de golpe. Las cosas que una empieza a dar no se convierten en cadenas de inmediato. Al principio es un gesto pequeño, casi imperceptible. Una ayuda aquí, un préstamo allá. Algo que haces porque amas, porque sientes que puedes, porque no quieres que tus hijos pasen por lo que tú pasaste. Pero cuando abres la puerta una vez,
ya no te pertenece. Se convierte en costumbre, en obligación, y luego en deuda aunque nadie te la haya reclamado. Recuerdo la primera vez que Tomás me pidió ayuda con la colegiatura del niño mayor. Me dijo que era temporal, que pronto Aranza volvería así a trabajar, que el negocio apenas estaba levantando. Yo no lo dudé. Transferí el dinero ese mismo día. Después fue la tarjeta de crédito, luego el coche, luego la dentadura del más chiquito. Ninguno de esos gastos fue enorme por sí solo. Lo peligroso fue lo constante, lo normalizado. Nadie preguntaba si podía solo cuándo llegaría la transferencia. Nadie preguntó de dónde salía el dinero. Supongo que pensaban que yo tenía una pensión generosa o que el gobierno era más justo con los maestros jubilados de lo que realmente es. O quizá no pensaban nada. Yo nunca dije que no, y con el tiempo aprendí a callar más que a explicar. Era más fácil así. La primera vez que sentí esa punzada fue un diciembre cuando me mandaron una invitación digital para la fiesta de cumpleaños de Aranza. Un salón elegante, temática tropical, mariachis. La leyenda decía: no se aceptan niños. No fui invitada. O más bien fui incluida como quien agrega al final de una lista por compromiso. Yo había pagado el depósito del lugar sin saberlo. Tomás me había pedido ayuda unas semanas antes. Me dijo que era para el predial atrasado. Resultó que fue para la fiesta. Me enteré por las fotos. Aranza con vestido rojo posando con sus hermanas. Tomás sirviendo mezcal en copas que yo jamás habría podido comprar. El mismo nieto que necesitaba tratamiento dental estaba sonriendo con una camisa de lino blanca que costaba más que mi pensión mensual. Me dolió. No porque quisiera estar ahí, sino porque me di cuenta de que yo era invisible hasta cuando financiaba todo. Y así fue durante años. Yo callaba. Ellos recibían. A veces me mandaban una planta o una vela aromática en Navidad. Aranza tenía la costumbre de decir: «Eres tan buena suegra», como si con eso se pagara algo. Una vez en una comida, Aranza bromeó diciendo que yo era la Fundación Eulalia, como esas ONGs que ayudan sin pedir nada a cambio. Todos rieron. Yo también. No sé por qué. No me arrepiento de haber ayudado. Me arrepiento de haberme olvidado, de haberme hecho a un lado para no incomodar, de haber aceptado que mi rol en la familia era sostenerla sin figurar. Y lo más cruel no fue que vendieran la casa. Lo más cruel fue la naturalidad con la que lo hicieron, como si fuera lógico, como si fuera suyo, como si yo hubiera dejado de tener derecho a lo que es mío, desde el momento en que empecé a darlo todo sin pedir nada. El silencio que ellos interpretaron como consentimiento, en realidad era agotamiento. Ahora entiendo por qué la casa me dolió tanto. Porque no era solo una propiedad. Era lo único que no se construyó desde la necesidad de otro. Era mi único no intacto. Y ese día, mientras la videollamada terminaba y yo apagaba el celular con manos frías, supe que algo había cambiado. El silencio ya no iba a alimentar a nadie más. Tomé el primer autobús a la Ciudad de México a las 6 de la mañana. No dormí mucho la noche anterior, pero no lo sentí. El cuerpo se acostumbra a vivir cansado, pero esa mañana había algo distinto. El cansancio no venía de la edad, sino de años de silencios acumulados. Llevaba la carpeta verde en mi bolso apretada contra el pecho, como si fuese una vela encendida en medio de una tormenta. Afuera el mundo ya se movía con prisa, pero por dentro todo estaba quieto. La oficina de Arlette Medina quedaba en la colonia del Valle en un pequeño edificio sin pretensiones con paredes blancas y olor a café recién hecho. Arlette fue mi alumna hace más de 30 años. La recuerdo con coletas, lentes enormes y una letra preciosa. Ahora era abogada civil con especialidad en patrimonio familiar.
Y más importante, alguien en quien todavía podía confiar. Me recibió con un abrazo corto pero firme, como si supiera que yo no era de contacto fácil, pero también entendiera que necesitaba uno. ¿Estás segura que quiere hacer esto, maestra?, me preguntó. Apenas nos sentamos. Saqué los papeles uno por uno como si fueran piezas de un rompecabezas que llevaba demasiado tiempo guardado. Escritura original. Copia del registro. Recibos del predial. El contrato falso que Aranza me había enviado por transparencia, cuando aún creía que yo no entendería lo que estaba leyendo. Mire, le dije apuntando con el dedo. Aquí está mi firma, y aquí está la que presentaron ellos. Ni parecida. Arlette frunció el ceño. Tomó una lupa. Verificó detalles. Esto es falsificación directa, murmuró con tono seco. Y el nombre legal está mal. Aquí dice Eulalia Ríos Siupuda, de Aguilar, pero la casa está registrada como Eulalia Benítez de Ríos. Legalmente no tienen cómo sostener esa venta. No dije nada, solo asentí. Ella siguió revisando. Además, la notaría que aparece aquí no tiene registro de ese movimiento. Todo apunta a que usaron documentos adulterados para validar la transacción. Guardó silencio unos segundos. Luego me miró con una mezcla de respeto y rabia. ¿Y quiere proceder? La miré de frente. Durante años me quedé callada. Me tragué las bromas, los olvidos, las mentiras. Pero esto no es una falta de respeto. Es un crimen. Así que sí, quiero proceder. Pero a mi manera. Arlette asintió. Empezó a redactar el aviso legal de nulidad de venta, junto con una advertencia formal. Mientras ella escribía, yo me quedé mirando por la ventana. Recordaba la voz de Aranza en la videollamada tan dulce, tan segura, de que todo le pertenecía. El gracias por el regalo resonaba como una bofetada. Una hora después firmamos el documento. Lo mandamos por mensajería certificada con acuse de recibo. Sería entregado en menos de 24 horas en el domicilio de Tomás y Aranza. No incluía amenazas, solo hechos, fechas, cláusulas, violaciones legales. Arlette me ofreció quedarme a comer. Le agradecí, pero preferí volver a casa. El camino de regreso a Cuernavaca se me hizo más corto, no por la distancia, sino por la sensación de haber hecho algo que llevaba demasiado tiempo postergando. Esa noche, después de preparar una taza de té de canela, encendí el celular. El grupo familiar de WhatsApp seguía igual de mudo que siempre, con fotos de cumpleaños donde yo no aparecía, mensajes reenviados y stickers que nunca entendí. Escribí solo una frase: revisen el buzón. Nadie contestó. No hacía falta. Apagué el celular y me senté en mi sillón. Afuera la luna se reflejaba en la ventana como una señal tranquila. Por primera vez en mucho tiempo no sentí rabia, ni dolor, ni miedo, solo algo que no reconocí de inmediato. Era paz, pero una paz distinta. No de esas que se heredan, una que se gana, una que se construye, una que por fin no se le debe a nadie. El primer signo de que el telón comenzaba a caerse no vino de una llamada, ni de una carta formal, ni de un grito al otro lado de la línea. Vino de Instagram, de una historia con filtro sepia y letras doradas publicada por Ismeria. Boda mágica, en Tepoztlán. Ya casi, decía el texto sobre una foto en la que ella posaba en bata de seda, copa de espumoso en mano, y detrás un letrero de neón con la palabra amor mal colgado. La imagen era tan cuidadosamente producida que parecía sacada de una revista. En la siguiente historia se veían las invitaciones impresas sobre papel grueso con caligrafía cursiva en relieve. Diseño exclusivo, escribió ella con orgullo. En la tercera, Aranza aparecía de espaldas ayudándole a ajustar el velo.
Mi hermana del alma, mi mejor regalo. Me quedé mirando el celular unos segundos. No por el lujo ni por el despilfarro, sino por lo vacías que se sentían las palabras. Una boda construida sobre humo y dinero ajeno. Ese mismo día a las 10:14 de la mañana llegó la primera llamada de un número desconocido. No respondí. Luego vino otra, y otra más. Las dejé sonar. A la media hora tenía 5 mensajes de voz y 2 correos electrónicos, todos de proveedores, la florista, el fotógrafo, la encargada del salón. Las voces eran educadas, pero cada vez más tensas. Buen día, señora Ríos. Nos gustaría confirmar el estado del pago restante. El banco ha rechazado la transferencia. Le informamos que si no se regulariza el saldo pendiente en 48 horas, el lugar se liberará automáticamente. Necesitamos una nueva tarjeta para procesar el anticipo. La actual no tiene fondos. Cada uno de esos mensajes lo reenvié a Arlette. Ella respondía con un simple recibido y un cheque azul. No hacía falta decir más. La maquinaria ya estaba en movimiento. En paralelo, el mundo digital de Ismeria y Aranza seguía brillando. Publicaban frases como «Cuento de hadas, bendecida la boda que soñamos». Había fotos de los centros de mesa del menú de degustación de las pruebas de maquillaje. Todo muy blanco, muy limpio, muy costoso, muy ajeno a la realidad que se estaba desmoronando por debajo. Y esa fue la parte más cruelmente perfecta, ver cómo el castillo se comenzaba a hundir mientras ellas aún bailaban en el salón del Titanic, sin mirar el agua que ya les llegaba a los tobillos. A la tarde siguiente otro mensaje apareció en mi correo. Esta vez de alguien llamado Destiny Robles. Al parecer, la wedding planner. El asunto decía: urgente. Confusión con pagos. Señora Ríos, buenos días. Nos preocupa la falta de respuesta por parte de su familia respecto a múltiples pagos pendientes. Algunos proveedores están considerando cancelar servicios si no reciben confirmación. ¿Podría indicarnos con quién hablar? Mi reputación está en juego. Releí el mensaje 3 veces. Mi reputación está en juego. Qué curioso. La mía por décadas no le importó a nadie. La mujer que pagaba las cuentas no tenía rostro, solo número de cuenta. Esa noche, mientras tomaba una infusión frente al ventilador viejo de la sala, pensé en todo lo que había sostenido. En los cumpleaños con piñatas que financié, sin ser invitada. En las navidades en las que mandé pavos que nunca probé. En las veces que pagué sin saber a quién estaba salvando del caos. Ahora el caos los alcanzaba, y yo ya no estaba ahí para sostener nada. Al día siguiente, Destiny volvió a escribir. El tono cambió. Estoy perdiendo el control del evento. Necesito saber qué está pasando. Los pagos rebotan. Las llamadas no se responden. Estoy considerando cancelar. La pantalla brillaba en la penumbra de mi sala. No contesté. Solo apagué el celular. Porque el silencio bien usado es un instrumento quirúrgico. No hace ruido, pero corta profundo. Y esa boda no se iba a caer con gritos. Se iba a deshacer con cada flor que no llegara, con cada salón que se cerrara, con cada nota que no se tocara, con cada centavo que no entrara. No me sentía vengativa. Me sentía justa y muy, muy tranquila. La llamada llegó a las 12:03 de la madrugada. Esa hora que ya no pertenece a nadie, ni a los que duermen, ni a los que despiertan. Yo estaba en la cocina calentando agua para un té. Desde que empezó todo esto el sueño se me ha vuelto ligero. No por nervios, sino por costumbre de esperar lo inevitable. Vi el nombre en la pantalla: Tomás. Mi hijo. El que me dejó de decir mamá para decir ma, como si eso acortara también la responsabilidad de quererme. Contesté. No por impulso, sino porque quería escuchar el tono. Y el tono decía todo. Mamá.
Empezó, y su voz era una mezcla de cansancio, urgencia y miedo. «Tenemos que hablar». Arantza gritaba al fondo. No distinguí las palabras, pero el veneno se reconocía en la forma. Luego sí, la escuché clara. «Dile que esto es por envidia. Siempre le molestó que tuviéramos más que ella. Siempre nos quiso ver mal». No dije nada. Tomás volvió al teléfono. «Todo se está desmoronando. El salón dice que vas a cancelar. La florista se niega a seguir. La wedding planner está diciendo que va a demandar». «¿Qué hiciste, mamá?» La pregunta no era «¿por qué lo hiciste?» ni «¿cómo arreglamos esto?», sino «¿qué hiciste tú para que todo esto se venga abajo?» Como si el derrumbe no hubiera empezado con ellos. Como si no hubieran tomado lo que no les pertenecía. Respiré hondo. «Tomás», dije con una calma que no sabía que tenía esa casa. No era tuya para regalar. Silencio. Unos segundos apenas, pero cargados. Como si estuviera al otro lado tratando de descifrar si había escuchado bien. «Pensamos que no te importaba», dijo al fin. «No ibas nunca. Estaba abandonada. No se abandona lo que se cuida en silencio. Y tú lo sabías. Siempre lo supiste. Solo que esta vez pensaron que yo ibas a seguir callando. Pero mamá, es la boda de Ismer y Arantza solo quería ayudar. ¿Y ayudar es firmar en mi nombre? ¿Vender mi casa? ¿Llamarlo regalo y publicarlo en redes sociales?» Fue una solución rápida. Pensamos que se podía. ¿Se podía qué? Falsificar una firma. Usar mi silencio como permiso del otro lado. Tomás no encontraba palabras. No había una narrativa que los salvara sin aceptar que habían cruzado la línea. «¿Sabes cuántos años llevo ayudándolos?», continué. «¿Tienes idea de cuántas veces pagué sin preguntar, sin esperar nada? El coche, la colegiatura, la tarjeta. Nunca reclamé. Nunca mencioné la casa. Porque no era de ustedes. Era mía. Y punto». Volví a escuchar a Arantza gritar en el fondo. Luego un golpe. Algo se cayó. Una puerta quizás. «Esto lo estás haciendo por rencor», dijo Tomás en un último intento. «No, hijo. Lo estoy haciendo por dignidad. La mía. La que ustedes olvidaron». Y sin más colgué. No con rabia. Con certeza. El celular se quedó en la mesa. Silencioso. Apagué la estufa. Serví mi té. Me senté en la mecedora de siempre. Afuera los grillos seguían cantando como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos en una casa que no era la mía. Tomás volvió a llamar. 3 veces. Luego mensajes. «Hablemos. No tiene que ser así». «Mamá, por favor». No contesté. No porque no doliera, sino porque ya no era yo la que debía dar explicaciones. Ese fue el momento en que lo supe. No iba a perdonar. Tampoco iba a vengarme. Solo iba a soltar. A la mañana siguiente envié los mensajes de voz a Arlette. Ella me respondió con una frase sencilla. «Van a sentirlo». Pero no era mi intención que sufrieran. Ya no. Solo quería que entendieran lo que pasa cuando uno deja de alimentar la mano que nunca dejó de pedir. Y la fiesta. Esa que tanto soñaban. Iba a quedarse sin música, sin flores, sin luces. Porque finalmente ya no era yo quien sostenía el decorado. No planeé volver. Pero hay cosas que uno necesita ver con sus propios ojos para entender qué tanto cambiaron. O si el cambio está solo dentro de una. Tomé el autobús a Uruapan un viernes por la mañana. El mismo trayecto de siempre, las mismas curvas entre montañas, las mismas casetas donde venden pan de elote y queso fresco en bolsas plásticas. Todo igual. Y sin embargo yo no era la misma. En Paracho bajé a tomar un café. El hombre de la cafetería me reconoció de años atrás, aunque no lo dijo. Solo me miró como si tratara de ubicarme en algún recuerdo borroso. Sonreí. A veces es mejor ser un fantasma.
Al llegar a Ciragüen el lago seguía intacto, quieto azul oscuro con ese brillo profundo, que solo se ve cuando no hay viento. El mismo silencio de siempre. Pero no era el mismo para mí. Saqué la llave del bolsillo de mi rebozo. Aún tenía el llavero con forma de pececillo que compré en Pátzcuaro la primera vez que pasé por ahí. Entré despacio como si el piso pudiera crujir diferente, ahora que todo se había roto. Y sin embargo no lo hizo. La casa seguía igual. El tapete oaxaqueño polvoriento, la lámpara con pantalla inclinada, la mecedora frente al ventanal. Hasta el florero con las flores secas que nunca reemplacé seguía allí como si el tiempo no hubiera pasado. Pero había algo distinto. No en las cosas, en el aire. Ya no olía a madera, ni a canela, ni a soledad tranquila. Olía a lo que queda después de que alguien entra sin permiso. Caminé por la sala, pasé la mano por los estantes donde guardaba mis libros. Algunos ya amarillentos, otros doblados. Había una taza con polvo sobre la mesa, una que dejé olvidada la última vez que vine, quién sabe hace cuántos años. Subí las escaleras y abrí la habitación. La cama seguía tendida con la colcha tejida a mano que mi madre me regaló antes de morir. Me senté en el borde del colchón y miré por la ventana. La vista. Esa sí no cambió. El lago, las montañas detrás, el cielo con nubes bajas que parecían descansar sobre el agua. Todo en su lugar. Pero dentro de mí ya no era refugio. Era prueba de que incluso lo más sagrado puede volverse vulnerable cuando uno se acostumbra a ceder. Recordé las veces que vine con un libro, con un cuaderno, con el corazón herido, y buscando consuelo en el canto de los grillos y el crepitar de la leña. Recordé cómo me sentía en paz, aunque estuviera sola, porque esta casa no era un lujo. Era un pacto conmigo misma que aún podía tener algo propio. Y ahora era un lugar donde alguien más firmó en mi nombre. Donde una risa falsa celebró una boda que no había ocurrido. Donde me dijeron gracias por el regalo como si la vida de una mujer mayor fuera una extensión de la vida de los más jóvenes. Me levanté, bajé las escaleras. Caminé hasta la cocina. Abrí el cajón donde guardaba las cucharas de madera, las servilletas bordadas, las llaves de repuesto. Saqué el manojo y le quité el pececillo. Dejé el resto sobre la mesa. No hice ningún gesto dramático, ninguna lágrima, ninguna palabra. Solo lo dejé allí. Antes de salir miré una última vez la sala. El sol entraba oblicuo por la ventana como una despedida tibia. Cerré la puerta sin apuro. No miré atrás, porque entendí que esta casa, por mucho que la haya amado, ya no me pertenecía. No porque la hayan vendido, sino porque yo decidí que no volvería a pertenecerle a algo que se usó para borrarme. El edificio del tribunal en Morelia no tenía nada de especial por fuera, pero por dentro se respiraba un aire espeso lleno de silencios incómodos, de resentimientos contenidos y verdades a punto de estallar. Me senté en la banca de madera con los nudillos apretados y los documentos perfectamente ordenados en la carpeta azul, la misma que había usado para llevar las cuentas de la casa, para organizar pagos que nunca fueron míos. Ahora esos mismos papeles hablaban por mí. El juez entró sin ceremonia, serio, pero justo. Había visto cientos de casos como este, pero ninguno con una hermana como Aranza, que fingía ante todos que yo era una intrusa en la familia, cuando había sido yo quien mantuvo en pie esa casa por años, mientras ella viajaba por el mundo, en busca de no sé qué iluminación. Se abre la audiencia familiar a las 10:03, anunció el secretario. El eco de su voz se quedó flotando en la sala. Mi abogado pidió la palabra. Habló sin prisa con esa voz serena que a mí siempre me faltaba cuando se trataba de mi familia. Enumeró los años en que yo había pagado impuestos de la propiedad
los recibos de luz, agua, mantenimiento. Mostró las transferencias desde mi cuenta personal, los mensajes de texto de mi madre, pidiéndome un favorcito. Mas nada más esta vez. Hija, documentos con mi firma, contratos sin la de ellos. Mi clienta no busca venganza, dijo mi abogado con firmeza. Solo quiere que la verdad salga que es a la luz y que se reconozca lo que por años le fue negado el respeto. Aranza bufó desde su lado del estrado. Estaba vestida como si viniera de una gala con un blazer, que seguramente costaba más que todo lo que yo llevaba puesto. Cruzó los brazos con ese gesto teatral que siempre usaba cuando sabía que estaba perdiendo. Ella nunca nos quiso, gritó de pronto rompiendo el protocolo. Todos giraron a mirarla. Su voz temblaba de rabia. Siempre se creyó mejor que nosotros. Siempre quiso quedarse con todo. Con la casa, con mamá, con todo. Hasta con el cariño de papá. El juez la miró en silencio con la paciencia de quien ya ha visto demasiados gritos vacíos. Y aún así, dijo por fin, mirando los documentos frente a él, fue la única que los sostuvo durante años. Las palabras cayeron como un balde de agua helada en la sala. Nadie dijo nada. Mi hermana cerró los ojos y apretó la mandíbula, pero no replicó. Mi madre, sentada detrás de ella, bajó la mirada. Por primera vez en años no vi juicio en sus ojos, solo cansancio, tal vez culpa. El juez siguió leyendo. Declaró la nulidad del traspaso de la casa que Aranza había hecho a su nombre, sin mi consentimiento. Y lo más inesperado, ordenó abrir una investigación penal por posible falsificación de firmas y uso indebido de recursos. Mi abogado asintió. Yo respiré hondo como si recién entonces pudiera llenar mis pulmones. Salí de la sala sintiéndome más ligera, aunque con las piernas aún temblorosas. No era felicidad, era otra cosa, algo más profundo. Catarsis, tal vez, como si por fin se hubiese hecho justicia, aunque solo fuera una parte. Como si la verdad por fin hubiese hablado en voz alta. En el pasillo mi madre se me acercó. Dudó. Parecía más vieja que hace unas horas. Yo no sabía que Aranza había hecho eso con los papeles. Murmuró. No dije nada. No la abracé. No era momento de consuelos fáciles. Solo asentí con la cabeza y seguí caminando. Detrás de mí, Aranza se quedó en el pasillo rodeada por el murmullo de los curiosos y el zumbido de su propio orgullo roto. Me bastó una mirada para entender que no había aprendido nada, que seguiría creyendo que el mundo le debía algo. Pero yo ya no cargaba con eso. Fuera del edificio el sol brillaba con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo no me dolía. Me senté en la banca del jardín frente al tribunal, abrí la carpeta azul y saqué una hoja en blanco. Tal vez no sabía qué venía después, pero sabía que ese capítulo al menos se había cerrado como debía, con la verdad sobre la mesa. Y con mi nombre por fin limpio. Estaba en la terraza de la casa en Cuernavaca con los pies descalzos sobre el mosaico tibio y una taza de café entre las manos cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido, pero algo en mi pecho ya sabía quién era. Respondí sin pensarlo mucho. Señora Aldara Ríos. La voz al otro lado era firme sin rodeos. Sí, soy yo. Habla el detective Luis Mendizábal de la Unidad de Delitos Patrimoniales del Estado. Solo quería informarle personalmente que su caso ha destapado 3 más. No dije nada. Solo respiré hondo mientras él continuaba. 3 adultos mayores en situaciones parecidas. Hijos, sobrinos, incluso un yerno. Todos con patrones similares, documentos firmados bajo presión, cuentas bancarias drenadas poco a poco, propiedades traspasadas sin consentimiento pleno. Y todos silenciados por vergüenza o por miedo. No me sorprendió. De alguna manera siempre supe que lo que me había pasado a mí no era un caso aislado,
Solo era uno más de tantos silencios cómodos. Agradecemos que haya tenido el valor de hablar, agregó. Su testimonio ha sido clave. Yo miré el horizonte donde los jacarandas comenzaban a florecer otra vez. El viento traía ese olor dulzón que siempre me recordaba los domingos de mi infancia. Y pensé en todas esas veces que callé, que cubrí, que excusé lo injustificable, solo para que no se quebrara esa ilusión de familia unida. Pero lo único que lograba era sofocarme. Yo no los quemé, dije despacio sabiendo que él tal vez no entendería del todo. Solo dejé de protegerlos del humo. El detective guardó silencio un momento como si estuviera digiriendo mis palabras. Luego me agradeció. Otra vez me dio un número de contacto directo y colgó. La llamada duró apenas unos minutos, pero el eco se quedó conmigo mucho más tiempo. Volví a mirar mi café ahora frío y recordé una frase que me dijo Eliseo una vez cuando todavía creía que el amor bastaba para sostenerlo todo. Hay verdades que no liberan, pero sí limpian el aire. En aquel entonces no lo entendí del todo. Hoy, sí. Me levanté de la silla, entré a la casa y fui al cuarto de huéspedes. Ahí sobre la cama había comenzado a organizar un par de carpetas. No para mí, para otras mujeres del grupo de lectura con quienes había compartido sin dar muchos detalles parte de mi historia. Una de ellas me había dicho entre lágrimas que su nieto la tenía como su cajero personal. Otra que su hija la había convencido de firmar un poder provisional que jamás devolvió. Tal vez no podía arreglar todo, pero podía dejar de ser cómplice del silencio. Y eso en esta etapa de mi vida ya era suficiente. La mañana siguiente a la llamada del detective, me desperté temprano. No por insomnio ni por ansiedad. Simplemente abrí los ojos y sentí que ya no tenía nada pendiente que me atara a la cama. Era una sensación rara, no de euforia, sino de espacio, como si por fin hubiera aire suficiente para respirar hondo. Me preparé un café sencillo sin leche ni azúcar y me senté frente al escritorio del departamento. Tenía delante el celular, la libreta de tapas rojas, donde anotaba contraseñas y una determinación serena que no me reconocía del todo. Había llegado el momento. Empecé por los contactos. Tomás fue el primero. Mi dedo dudó apenas un segundo sobre su nombre. Ese hombre que un día fue mi esposo y luego poco a poco un desconocido que siempre tenía una excusa lista para no intervenir, para no hacerse cargo, para mirar hacia otro lado, mientras todo se derrumbaba. Eliminado. Después vino Aranza. Dolió más de lo que imaginaba. No por lo que fue, sino por lo que pudo haber sido, y no fue. La hermana mayor que en lugar de protegerme, decidió competir. Que en lugar de apoyarme, eligió señalarme. Eliminada. Luego, Ismeria. Su número estaba ahí intacto desde hace años, aunque no me llamaba desde el entierro de papá. Su último mensaje había sido una cadena de oración y un comentario pasivo-agresivo sobre las que se creen víctimas. Eliminada también. Y así, uno a uno, seguí con los primos que solo aparecían para enviarme links de artículos sobre el valor de perdonar o para decirme que yo también había fallado como hija. Gente que confundía la paz con el silencio forzado. Todos borrados. Cuando terminé el celular se sentía más liviano, como si le hubieran quitado piedras de los bolsillos. Me quedé mirándolo un momento. No me sentía sola, me sentía despejada. Después pasé a las cuentas bancarias. Cerré la que había compartido con Tomás hace más de una década, la que por inercia había seguido usando para recibir depósitos, hacer pagos, mantener la normalidad. Me sorprendió lo fácil que fue. 3 firmas, una identificación. Y listo. Luego en una pequeña cooperativa del centro abrí una nueva. Solo a mi nombre. Nada de cotitulares, nada de accesos compartidos. Una cuenta modesta pero completamente mía.
La empleada que me atendió se llamaba Miriam y me ofreció un café mientras firmábamos los papeles. Tenía las uñas pintadas de azul celeste y una sonrisa honesta. Me hizo sentir que estaba haciendo algo bueno, aunque no lo supiera. Cuando salí la tarde estaba en su punto más cálido. Me senté un momento en la banca frente a la fuente con el folder nuevo en las manos. Lo abrí y le pasé los dedos por encima del nombre Aldara Ríos. Nada más, nada menos. Pensé en lo curioso que era que limpiar no siempre significara barrer o trapear. A veces era esto: borrar un contacto, cerrar una cuenta, poner un punto final. No para olvidar, sino para recordar con claridad lo que ya no merecía ocupar espacio. Al volver al departamento puse música. No una canción triste, sino una instrumental tranquila, sin letra, que me arrastrara al pasado. Me preparé una cena ligera, serví una copa de vino y abrí el correo. Había mensajes de Laura del grupo de lectura preguntando si ya teníamos fecha para el próximo encuentro. Le respondí que sí, que esta vez sería en mi casa, que tenía ganas de compartirte palabras y, ¿por qué no, un pedacito de este nuevo comienzo? Hay tardes en que la casa está tan en silencio que parece que el tiempo se detiene. Esos momentos me asustan menos de lo que pensaba. A veces incluso los agradezco. En el fondo me permiten oír cosas que durante años acallé con ruido, con los gritos de otros, con la televisión encendida hasta tarde, con tareas interminables que nadie pedía, pero que yo asumía como propias. Hoy, en ese silencio, me siento frente al escritorio y escribo. No con el propósito de que alguien lea estas palabras. Al menos no ahora. Las escribo porque me queman en el pecho si no las saco. Porque hay cosas que una abuela necesita decir, aunque no haya oídos dispuestos a escuchar todavía. La primera carta fue para Emiliano. Fue el mayor en llamarme abuela con voz clara. Recuerdo cuando apenas tenía 4 años y me esperaba en la ventana moviendo las manitas con emoción. Lo cuidé mientras Aranza viajaba, mientras Tomás resolvía sus asuntos en la capital. Lo alimenté, le conté cuentos, le curé las rodillas raspadas. Después creció, y con él también creció el muro, uno que no puse yo. En su última visita me dijo: «Mi mamá dice que no deberíamos estar aquí». Tenía 11 años. «Querido Emiliano», escribí con letra firme, «si algún día esta carta llega a ti, quiero que sepas que mi amor nunca se fue». Quizás solo se volvió más silencioso. Como tú. La segunda fue para Julia, tan parecidas a mí que duele. Siempre callada, siempre observando. En las fotos familiares es la única que no sonríe del todo. Me pregunto si también se siente como una pieza que no encaja. Le escribí sin rodeos: «Tienes derecho a elegir con quién compartir tu ternura. No permitas que te digan que el cariño se debe. No se debe. Se cultiva». Seguí escribiendo. A cada nieto le dediqué su propio párrafo, su propia verdad. No adorné las cosas. No hablé mal de nadie, pero tampoco tapé las grietas. Les conté cómo me sentí el día que su madre me pidió que no asistiera a la fiesta de graduación, porque podía incomodar a los demás. Les conté que ese día lloré en el estacionamiento con una bolsa de regalos sin entregar en el asiento del copiloto. Les conté que guardé esa bolsa aún cerrada en el armario, que todavía está ahí. Y también les conté cosas bonitas, que me acuerdo de cómo olían cuando eran bebés, que los escuché reírse desde el baño mientras se salpicaban agua, que aún conservo dibujos suyos doblados en mi cartera, aunque ya ninguno tenga esa edad. No sé si alguna vez leerán estas cartas. No sé si alguien las encontrará en mi diario o si terminarán en el fondo de una caja cuando ya no esté. Pero sé que no podía quedarme con todo esto adentro,
Porque hay heridas que no se curan con el tiempo, sino con palabras. Y aunque las mías lleguen tarde, prefiero que existan a que nunca se hayan dicho. Al terminar la última carta cerré el cuaderno. No lo escondí. Lo dejé sobre la repisa del librero entre una novela de Allende y un poemario de Sabines. No por estrategia, sino porque ya no me interesa esconder lo que siento. Quien quiera mirar, que mire. Quien quiera leer, que lea. Me serví un poco de té. El cielo empezaba a nublarse. A lo lejos se oían truenos suaves como si el mundo también estuviera sacudiéndose algo viejo de encima. Y pensé que tal vez un día, cuando sean adultos y se hagan preguntas, mis nietos encuentren estas páginas. Y que entonces, con suerte, entiendan lo que no pude decirles en persona, que el amor por sí solo no alcanza, que sin respeto, sin memoria compartida, sin verdad, se queda corto. Y que yo los amé, incluso cuando ya no me veían. La cafetería en Coyoacán tenía ese aire acogedor que solo los lugares con historia pueden ofrecer. Mesas de madera rayadas por el tiempo, ventanales que dejaban entrar la luz tamizada por las hojas de los árboles y el aroma persistente de café recién molido que abrazaba apenas uno cruzaba la puerta. Elegí una mesa junto al ventanal y a los pocos minutos, Arlette llegó. Arlette siempre había tenido una energía serena, como si llevara en el pecho un faro encendido. Nos conocimos hacía años en un curso de escritura breve que tomamos por curiosidad mutua. Desde entonces nuestras charlas eran esporádicas, pero profundamente honestas, como si el tiempo no pasara entre una y otra. Pidió un café negro sin azúcar. Yo un capuchino con canela. Siempre nos reíamos de esa diferencia. «Te ves distinta», me dijo apenas se acomodó en la silla. «No sé si más ligera, o más tú». Sonreí. No respondí de inmediato. Afuera una niña caminaba con su madre cargando un globo azul. Me quedé mirando la escena. Por años había creído que estar sola sería sinónimo de abandono. Hoy empezaba a sospechar que tal vez era otra cosa, una forma de volver a casa en mí. «¿Y ahora qué hará Eulalia?», preguntó Arlette con esa forma suya de ir directo al corazón sin herir. Le di un sorbo al café. La espuma me dejó bigote y ella rió bajito. Luego la miré a los ojos y respondí sin pensarlo mucho. Lo que nadie esperaba de mí, vivir sin pedir permiso. Arlette asintió despacio como quien entiende sin necesidad de traducciones. No me preguntó más. No quiso saber si eso incluía viajar, volver a enamorarme, cambiar de ciudad, o simplemente levantarme cada mañana sin sentirme en deuda. Porque ella sabía, como solo lo saben quienes también han tenido que reconstruirse, que vivir no siempre significa hacer grandes cosas, sino hacerlas desde otro lugar. Le conté que había cerrado cuentas, borrado números, escrito cartas, que quizás nadie leería, que estaba comenzando a cocinar solo para mí, a leer en voz alta por el gusto de escuchar mi propia voz, a caminar sin rumbo fijo por calles nuevas, no en busca de algo, sino para reconocerme en lo que no conocía. «Hay gente que no sabrá cómo tratarte ahora», me advirtió suavemente. «No están acostumbrados a que una mujer diga basta y siga de pie. Entonces, que aprendan», le dije con una calma que me sorprendió. Pagamos la cuenta a medias como siempre. Nos despedimos con un abrazo largo de esos que no necesitan palabras. Caminé sola por el centro de Coyoacán dejando que el bullicio me envolviera. Un vendedor me ofreció un girasol y por impulso lo compré. Lo llevé en la mano como un recordatorio. El sol no pregunta si puede salir. Simplemente lo hace. La carta llegó sin aviso, sin remitente claro, solo con mi nombre escrito a mano en el sobre, como si el tiempo hubiera retrocedido 30 años. La reconocí antes de abrirla. La S final alargada siempre fue su marca. Ismeria, mi prima hermana.
casi una hermana completa cuando éramos niñas. Compañera de juegos, cómplice de secretos y más tarde, invitada silenciosa del abandono. La dejé sobre la mesa de la cocina un buen rato. Preparé té, barrí un poco, regué las plantas. No porque tuviera miedo de leerlas, sino porque ya no sentía prisa. Las palabras que llegan tarde no hieren igual. A veces ni siquiera duelen, solo recuerdan. Cuando finalmente rompí el sobre, el papel estaba ligeramente perfumado. Ese aroma floral suave que siempre usaba en sus pañuelos. Leí despacio sin saltarme nada. Eulalia. No sé cómo empezar. No sé si debería siquiera escribirte. Pero desde que vi tu nombre en los diarios cuando salió la nota de la audiencia, algo se removió en mí. No sabía todo. No supe nunca los detalles. Me dejé llevar por lo que Aranza decía, por lo que mi mamá murmuraba en las sobremesas, por lo fácil que era pensar que tú solo habías decidido apartarte porque eras rara, distinta, amargada. Nunca me cuestioné nada, y eso me pesa más que cualquier otra cosa. Me quedé pensando en mi boda. Recuerdo que estabas invitada, pero no viniste. Me dolió en ese momento. Hoy entiendo que tal vez dolía más para ti estar rodeada de tantos rostros que te habían volteado la cara durante años. Quiero que sepas que mi boda no valía tanto dolor. No valía tu silencio ni tu ausencia, ni el vacío que quedó colgado en la silla que habíamos dejado para ti. No escribo para pedirte perdón. Sé que eso no basta. Solo quiero que sepas que te creo. Y que lamento no haber preguntado antes, no haber mirado con otros ojos, no haber caminado hacia ti cuando más lo necesitabas. Con afecto, Ismeria. Cuando terminé de leer no lloré. No sentí rabia. Tampoco alivio. Solo una quietud profunda, como si su carta hubiera llegado a un lugar donde ya no hacía falta. No la guardé, ni la rompí. La dejé sobre la mesa junto al girasol que aún conservaba fresco en un florero. No pensaba responder. No por orgullo, sino porque no tenía nada que agregar. Lo dicho estaba dicho. Lo que debía entender, ya lo había entendido sola. No la odio. No puedo. Fui criada para sostener el mundo de los otros antes que el mío. Aprendí a perdonar por costumbre, a justificar lo injustificable, a disfrazar el abandono como cosas de familia. Pero ahora ya no la espero. Esa es la diferencia. Comprendí que hay lazos que no se rompen con gritos ni con traiciones. Se rompen con el olvido lento, con la ausencia no dicha, con los cumpleaños sin mensaje, con las noticias que llegan por terceros. Y cuando se rompen así, ya no hacen ruido. Solo dejan de doler. Tomé la carta y la guardé en el diario, entre las páginas donde había escrito aquellas notas para mis nietos. No porque pensara que eran iguales, sino porque de alguna manera ambas cosas eran verdad, una herida y una despedida que ya no necesitaba respuesta. Empaqué poco. Una muda de ropa cómoda, mi cuaderno de tapas rojas, una bufanda que todavía olía a lavanda y el libro que Eliseo me regaló en nuestro último aniversario, Los pasos del viajero. No sabía si lo volvería a leer, pero me gustaba llevarlo conmigo. Era como llevar una parte de quien fui, sin que eso pesara. No dejé notas, no apagué el celular, pero tampoco avisé. Ya no sentía la necesidad de justificar cada paso. Solo imprimí el boleto digital al amanecer. Metí lo necesario en una mochila pequeña y tomé un taxi rumbo a la estación. Tren hacia el norte, destino Real de 14. No iba buscando nada en particular. No peregrinaba ni huía. Iba simplemente porque podía, porque nunca antes me había subido a un tren sin plan. Porque por primera vez en décadas, la brújula era solo mía. El vagón no iba lleno. A mi izquierda una pareja de jóvenes se turnaba para leer en voz alta pasajes de un libro de cuentos.
Frente a mí una mujer de cabello canoso y sombrero ancho dormía con la cabeza recargada en la ventana. Yo solo miraba el paisaje. El tren avanzaba con ese ritmo hipnótico que relaja el cuerpo y hace pensar. Por la ventanilla pasaban cerros nopales dispersos, casas solitarias y tramos de nada. El tipo de nada que me habría desesperado antes, pero ahora la miraba como quien reconoce un lugar seguro. El silencio esta vez no me asustaba. Era mi forma de respirar. Apoyé la frente contra el vidrio y pensé en todo lo que había dejado atrás. La casa, las voces que ya no me gritaban, las culpas que ya no eran mías, las conversaciones que no llegaron a tiempo. Pensé en mis nietos, en sus nombres escritos en cartas que tal vez nunca leerían. Pensé en Ismeria, en su carta también, y entendí que a veces no se trata de sanar el pasado, sino de no dejar que se cuele en lo que viene. Saqué el cuaderno rojo. No escribí mucho, solo una frase. Esto no es un escape, es un regreso a mí. La subrayé 2 veces. Cuando el tren se detuvo en una estación pequeña para que bajaran unos pasajeros, la mujer del sombrero se despertó. Me miró y me sonrió como si me conociera de otro tiempo. ¿Vas sola?, preguntó con curiosidad sin mala intención. Asentí. Entonces seguro va acompañada de sí misma, dijo antes de volver a cerrar los ojos. Me quedé con esa frase como quien guarda una piedra en el bolsillo. No sabía qué me esperaba en Real de 14. Tal vez solo calles empedradas, aire seco y alguna conversación casual con un desconocido. Tal vez un cuarto con vista al cerro y un silencio distinto. Uno que no pesara sino que abriera espacio. Pero por primera vez en mucho tiempo no me importaba no saber. El tren volvió a arrancar. Y con cada kilómetro sentí que algo en mí se deshacía suavemente, el miedo a no ser querida, la manía de explicar cada paso, la costumbre de mirar hacia atrás. Esta vez solo miré hacia adelante, con la certeza silenciosa de que el camino ahora era mío. El camino hacia San José del Pacífico es angosto, lleno de curvas cerradas, niebla espesa y barrancos que cortan el aliento. Algunos le temen. Yo no. Tal vez porque he pasado toda una vida sorteando precipicios más peligrosos, los de la culpa impuesta, la obediencia sin preguntas, la vergüenza heredada. Así que cuando el chofer del colectivo dijo que aún faltaba 1 hora más, yo solo asentí, apreté mi bufanda y miré por la ventana. El mundo allá abajo se hacía pequeño como mi vida anterior. Llegué un miércoles por la tarde. Me recibió un aire húmedo y frío como si el pueblo mismo me estuviera poniendo a prueba. Caminé sin rumbo más de 20 minutos hasta encontrar una cabaña con un letrero de madera que decía «Doña Carmela, renta por noche o por mes. Pregunte sin miedo». Toqué la campanita colgada en la reja y esperé. Salió una mujer de cuerpo ancho, cabello recogido en trenza y ojos que lo veían todo sin apurarse. «¿Por cuántos días, señora?», me preguntó sin rodeos. «Por ahora aún no le dije. Luego veremos». Me entregó una llave sin más preguntas. El cuarto era pequeño, pero acogedor. Una cama con cobijas gruesas, una estufa de leña y una ventana que daba al bosque. Desde ahí se oían pájaros que no conocía y un silencio tan profundo que al principio dolía. El tipo de silencio que no es ausencia, sino presencia completa. Silencio que obliga a escucharse a una misma. Los primeros días me dediqué a caminar. Subía y bajaba por las calles empedradas, saludaba a quienes se cruzaban conmigo, compraba pan en una tiendita diminuta y té de manzanilla en un puesto junto a la iglesia. Nadie me conocía, y por primera vez en mucho tiempo, eso no me hacía invisible, me hacía libre.
Fue en uno de esos paseos que descubrí la biblioteca. Una construcción sencilla con paredes blancas y techo de lámina escondida detrás de un jardín de lavanda. Entré por curiosidad y me recibió una joven con lentes enormes y una sonrisa tímida. Se llamaba Clara, tendría poco más de 20 años y era la encargada de cuidar aquel lugar lleno de libros que olían a papel antiguo y madera húmeda. «Tenemos lectura para niños los jueves», me dijo. «A veces viene alguien a leer en voz alta, cuando se animan». Yo no respondí, pero al salir ya sabía que volvería. El jueves siguiente llegué 10 minutos antes de las 4. Clara me saludó con un gesto como si supiera. Me indicó una silla al frente y me alcanzó un cuento. Lo leí primero en silencio para familiarizarme. Era sencillo, sobre un gato que aprendía a vivir en paz con los ratones. Me pareció apropiado. A las 4 en punto llegaron los niños. 6 en total. 2 con mochilas escolares todavía puestas, una con la nariz llena de mocos, uno que se llamaba Gael y no paraba de hablar. Me senté, abrí el libro y empecé a leer. Al principio mi voz temblaba, no por miedo escénico, sino porque era la primera vez en años que usaba mi voz, sin pedir permiso. Pero a medida que avanzaba en el cuento, algo en mí se fue asentando. Como si cada palabra que decía también la dijera para mí. Al terminar hubo un silencio corto y luego unos aplausos tímidos. Uno de los niños se acercó y me dijo: «Me gustó porque el gato no tuvo que pelear». Yo asentí. Yo también lo había entendido así. Empecé a ir cada semana, no como un compromiso, sino como un acto de placer. Leía cuentos. A veces los inventaba. En otras ocasiones los niños contaban sus propios finales. Clara me ofrecía té después de cada sesión y hablábamos poco, pero bien. Me preguntó una vez si era maestra. Le dije que no, que solo era alguien que había aprendido a escuchar. Los días se volvieron suaves. Cocinaba solo para mí sin tener que adivinar los gustos de nadie. Dormía siesta cuando lo necesitaba. Leía a Sabines Benedetti. Y a veces simplemente me sentaba en el porche de la cabaña a ver cómo la niebla bajaba lentamente, cubriéndolo todo con un manto que no asfixiaba, sino que protegía. Una tarde, mientras guardaba los libros, Clara me miró y dijo: «Aquí no somos muchos, pero cuando usted lee, se siente como si el mundo se detuviera un ratito». No supe qué contestar. Solo sonreí, porque entendí que sin querer me había convertido en algo que nunca pensé ser presencia. No ruido, no servidumbre, no sombra, presencia. Y así en este lugar remoto donde nadie me busca, donde no esperan de mí, más que la verdad de mi voz, renací. Sin ruidos, sin títulos, sin cargas, solo yo, Eulalia. Y eso por fin era suficiente. El cielo empezaba a costa aclararse cuando abrí la puerta del balcón. El aire estaba frío pero no helado. Una de esas madrugadas en que todo parece estar en pausa, como si el mundo respetara el silencio de quien despierta antes del ruido. Me envolví con la misma ruana tejida que me regaló Carmela hace unos días, para que el monte no se le meta en los huesos. Doña me dijo con una sonrisa y preparé café en la olla de barro. Lento, con paciencia. Como aprendí a hacer las cosas desde que llegué a este pueblo. El vapor subía despacio. Me senté en la silla de madera que mira hacia el valle. Desde ahí, entre los huecos de las montañas, se podía ver el primer hilo de luz del día, abriéndose paso. No había nadie más despierto, solo los árboles, los pájaros que comenzaban a trinar, y el rumor del viento. Saqué mi cuaderno rojo, ese que me haya acompañado desde que dejé Morelia, y lo apoyé sobre las piernas. Pasé las hojas escritas. Algunas con cartas no enviadas, otras con listas de cosas simples que me hacían sentir bien. El pan de anís de la tiendita, la risa de Gael,
El silencio en la biblioteca después del cuento. Mi nombre cuando lo digo en voz alta sin que se me quiebre. Llegué a una página nueva, y antes de escribir me quedé mirando el cielo. Ya no estaba gris. Era una mezcla de azul pálido y rosa, como si alguien hubiera pasado un pincel suave. Me sorprendí sonriendo. No por nada grande, sino por estar ahí. Viva. Presente. Escribí con letra lenta, cuidando cada trazo. No gané. No perdí. Solo dejé de perder. Y eso a esta edad es una forma de victoria. Cerré el cuaderno sin prisa. Lo dejé a un lado junto a la taza de café. Me recosté en la silla permitiendo que el sol me tocara el rostro. No con violencia, sino como una caricia que llega después de muchos años sin contacto. Y pensé en todo lo que ya no cargo. Ya no cargo las disculpas que nadie pidió. Ya no cargo los silencios que antes tragaba para no incomodar. Ya no cargo los roles que me impusieron desde niña hija, que cuida esposa, que cede madre que desaparece. Ahora solo cargo lo necesario, una historia escrita con mis palabras, un cuerpo que camina a su ritmo, una voz que ya no tiembla y una soledad que no me pesa. A veces me llegan cartas. Una de Arlet con una postal desde Chiapas. Otra de Clara contándome que los niños preguntan si la señora de los cuentos volverá. No prometo nada, pero sonrío cada vez que las leo. A veces me cruzo con turistas que no entienden por qué alguien como yo, una mujer mayor sola sin familia a la vista, puede vivir tranquila en un rincón del mundo como este. Me miran con curiosidad como si esperaran una tragedia escondida. No se las doy. Les digo que vine buscando un poco de silencio, y me quedé porque lo encontré. Y otras veces, simplemente no pasa nada. Y eso también está bien, porque aprendí que no todo tiene que doler para valer, que la calma no es aburrida, que el amor propio no hace ruido, que la paz no se grita, se habita. El sol ya iluminaba los tejados cuando terminé el café. Entré a la cabaña, puse música suave, una canción instrumental que me recuerda lío a los domingos en casa de mi abuela, y encendí la estufa. Preparé pan con miel. Me senté a desayunar con la ventana abierta, dejando que el aire fresco entrara sin pedir permiso. Y ahí, entre bocados lentos y sorbos tibios, entendí algo que quizás siempre supe, pero nunca me atreví a nombrar. Que no era necesario ganar para sentirme en paz. Que dejar de perder, de perderme, de perder tiempo, de perder y en los otros, era suficiente. Que este pedazo de montaña, esta mañana sin sobresaltos, esta vida que no le debo a nadie, ya era mía. Y que aunque nadie lo sepa, aunque no haya un aplauso ni una ceremonia, aunque el mundo siga su curso sin notarlo, yo, Eulalia Ríos, desde este balcón al amanecer, declaro mi victoria. Silenciosa, sencilla, pero mía.